Esta muestra que tenemos de 5 artistas sevillanos la tendremos hasta el día 5 de marzo, se titula Los Invisibles y es una exposición muy apetecible de ver y invitamos a todos a pasar. La fundación que la acoge está en la avenida de María Luisa, en el antiguo pabellón de los Estados Unidos de la exposición del 29 y la fundación cumple 20 aniversario este año y se dedica a fomentar el arte contemporáneo, de forma que sois todos bienvenidos a ver esta exposición y las siguientes. Tendremos 5 exposiciones distintas esta temporada. Tiene 3 objetivos, tiene un área de emprendimiento cultural que fomenta el arte contemporáneo principalmente, tiene una de emprendimiento social que consiste en un centro especial de empleo que integra a personas con discapacidad física, en concreto 617 personas que están en nómina e integrados en distintas empresas. Tiene también un programa para discapacitados intelectuales que se llama Distra. Y luego tiene un emprendimiento empresarial que intenta ayudar a la creación de startups y todos aquellos jóvenes emprendedores que crean empleo. La llamada de nuestra vecina Isabel Andrada Vandervilde y también recibimos el correo electrónico de su comisaria, de Patricia, y bueno, nos pusieron en conocimiento esta exposición en esta casa, en esta fundación, que quiero agradecer a Romualdo pues que nos hayan acogido tan amablemente, a la Corporación Municipal que viene en representación pues de la Concejalía de Turismo, de la Concejalía de Cultura y de la Concejalía de Patrimonio. Hemos hecho una visita por las 8 salas de la Fundación con una muestra de 5 artistas, como digo, una es nuestra vecina y marchenera Isabel Andrada y bueno, nos transmiten que por favor hagamos visible esta exposición a todo el pueblo de Marchena para que bueno, si se pueden acercar a Sevilla, pues la exposición va a estar abierta hasta el próximo día 6 de marzo, creo recordar que es el día ya de la terminación de la misma. Es digna de ver, yo de verdad nos hemos quedado muy sorprendidos con esta calidad de esta muestra que se llama Los Invisibles y que lo que pretende, entre otras cosas, la Fundación, como bien ha dicho su representante, es dar a conocer el arte contemporáneo y bueno, qué mejor que aprovechar estos días que empieza un poco el tiempo a florecer, el sol a brillar, para darse una vuelta por Sevilla y visitarla aquí en este enclave tan maravilloso que es frente al Parque de María Luisa. Así es que aprovecho para invitar a todos los marcheneros y marcheneras a conocer esta maravillosa muestra de Los Invisibles de arte contemporáneo. Bueno, pues la idea surge fundamentalmente de los pintores. Ellos tienen relación personal entre ellos, son amigos y sabían que, bueno, que se consideraban de alguna manera invisibles para el ojo público, para el sistema del arte. Entonces deciden vincularse y presentan un proyecto a la Fundación que finalmente trasciende y después pues ya sí que entro yo en juego a la hora de hacer el discurso expositivo y la selección de obras, pero el proyecto parte genuinamente de los artistas.
La muestra la componen 5 artistas que son fundamentalmente pintores, aunque alguno de ellos es multidisciplinar. Empezamos con Paco de la Mata, que es el multidisciplinar, es un artista que en la pintura es muy metódico y también en la escultura pues podemos ver que tiene unos acabados impolutos, utiliza el color magistralmente, las composiciones también son fantásticas y después le vincula a cada una de las obras una temática trascendental, no se centra en la pintura simplemente como recurso, sino que también tiene ideas que van en torno a la obra, pues muy afines al universo, a los planetas, a los cometas, y así titula cada una de sus piezas. Plásticamente pues es difícil definir a simple vista cómo están realizadas las obras, porque muchas tienen tal perfección técnica que parece obra gráfica, sin embargo son únicos, son pinturas. Y bueno, después también contrasta mucho la sobriedad que utiliza en el color que aplica a la escultura, en diferencia con la pintura. Si pasamos a otro artista, pues Isabel Andrada es una pintora pues que disfruta mucho del acto de pintar. Siempre tenía inquietudes de muy joven, desde los 13 o 14 años de pronto decidí que quería estudiar, dedicarme un poco a estudiar algo de arte, no teoría sino... Y ya pues estuve en Granada preparándome con una pintora para entrar en la Escuela de Bellas Artes de Sevilla, que antes había un examen de ingreso. Pero justo cuando estuve un año preparándome, cuando yo terminé mi bachillerato y el COU y ya me vine a Sevilla a estudiar Bellas Artes, justo fue la primera promoción nuestra, que fue una promoción que ha sido la mejor que ha pasado, eso lo han dicho muchos catedráticos de ahí, pero nosotros tuvimos la suerte de que tuvimos un grupo que nos acoplamos mucho con el profesor que había de teoría del arte y de historia del arte, que nos metió mucho en el conocimiento del arte americano, del expresionismo americano. Entonces nosotros estábamos en Bellas Artes, pero lo que queríamos, estábamos pensando, o sea, era en otro tipo de pintura, o sea, bastante rebelde. Empezamos ahí con la rebeldía. Y que yo muchas veces digo, mira, la culpa de no, a lo mejor de no ser muy esto es porque yo yo me he educado en el expresionismo americano, por nosotros mismos que nos lo montábamos, no es que nos enseñaran a pintar así en Bellas Artes, sino que nosotros lo estudiamos, nos volvíamos locos con todos los pintores de aquella época, entonces eso al final lo tengo. Ella trabaja en óleo, normalmente en serie, es muy inquieta, utiliza, pues técnicamente parece, pues recuerdan sus obras, pues son muy expresionistas, tiene una pintura que es muy gustosa, el tema a ella le resulta menos importante porque al final sus piezas son ejercicios de trabajar con la pintura, lo visceral que se plasma a través de la obra deja en un segundo plano en la temática que aborda. Yo es que para mí los temas no son importantes, o sea, yo me meto en el cuadro, entonces pues mi vida, mis temas son, de pronto, tengo un tema enorme que son de caras, nuestros rostros, le puse por ponerlo, y entonces tengo muchísimas obras hechas sobre ese tema, tengo también de perros, tengo los 1000 perros de todas las maneras, y estos son como más rupestres, hay que hacer yo una pintura más rupestre, sin color, con unos colores rojizos óxidos. Después tengo en esta serie de nuestros rostros, que tengo muchos trabajos hechos de caras, son rostros conocidos que a lo mejor pueden estar repetidos, me dan un poco igual el parecido, en unos de pronto se parecen, me dicen, ay, este es este, sí, pero yo no busco eso, yo no busco un retrato, yo busco el cuadro y esto concretamente, pues sí los pinté más en serie, daba uno y después hacía otro, cambiaba el color y unos tienen más pintura, otros tienen menos. Y después traigo los carbones, que son unos papeles que, bueno, me seleccionaron dos, que a mí quizá, no sé si son los que más hubiera elegido, pero bueno, que ahí están, que los he hecho este año
Justo hice ese trabajo en unos papeles grandes a carbón, justo en la época que empezó la guerra de Ucrania, que estaba todo el mundo muy preocupado. Yo estaba con poco material y tenía papel y digo, mira, voy a hacer carbones, que hace muchísimo tiempo que no hago. Vamos, casi había hecho muy pocos carbones así en ese formato. Y me metí completamente en el carbón, con sus matices, y la figuración. Partí de unas cosas de unas fotografías que tenía yo de esculturas, porque me interesaban más las formas escultóricas de románicos, de capiteles románicos, de animales, de personajes como de grotescos, pero ya el carbón es el propia superficie en la que después me llevaba para seguir con resolver la obra. Sí, esta serie era la clase que tenía yo hice sobre la caza. Mi padre y nosotros siempre hemos estado de pequeñas y todos mis abuelos vivían entre Granada y el campo en Marchena. Nosotros en Marchena desde que nacimos, siempre hemos venido temporada. Pero después yo me vine a estudiar a Sevilla, Bellas Artes, y ya me quedé en la provincia porque me casé además con un primo mío que también estaba ahí en Marchena. Entonces ahí estoy, vivo en el campo y nada, ahí estoy y me encanta. Bueno, me quita mucho tiempo porque yo trabajo mucho en cosas que me ocupo allí más que nada físicas, ¿sabes? De la casa, jardín, animales que tengo, pero por otro lado procuro estar siempre concentrada con ese trabajo que me gusta y que estoy en plena naturaleza, para que cuando me meto en el estudio poder yo ya tener la mente ahí y no estoy dispersada. O sea, me viene muy bien porque no estoy dispersada como si ahora me voy a comprar esto, ahora me voy en una calle, sino que estoy reconcentrada con la escoba pensando. Yo no creo en la pintura como decoración ni para decorar, que muchas veces me dicen, mira, que yo no pinto cuadros para colgarlo en lo alto de un sofá. No significa que, por supuesto, un cuadro bueno pues siempre lo puedes colgar en una casa y que te alegra y te leste, pero mi intención no es esa. Mi trabajo es un trabajo más de investigación. Entonces yo pues por eso cambio mucho, porque trabajo mucho en serie, voy avanzando para yo quedarme siempre satisfecha y nunca amanerarme, ¿sabes? No me interesa, cuando veo ya que cosas que esto cambio, porque creo más en el arte como un proceso de investigación, al final no se sabe por qué. Yo sufro mucho porque yo muchas veces empiezo los cuadros, que me lo decía el otro día un amigo mío, dice, tú es que empiezas mucho por el final. Entonces yo empiezo y entonces veo que los cuadros están hechos, pero después les falta piel, entonces sufro mucho porque digo, a lo mejor esto, pero lo que se trata también es pues de disfrutar, ¿sabes? Pero es a base de trabajo, esa base de trabajo cuando te van saliendo las cosas y de una disciplina y en fin, que es complicado, lo del arte para mí es complicado, pero ahí voy y estoy contenta. Ahora, por ejemplo, llevaba un parón porque de pronto paro, con una exposición te para mucho, te dispersa tal, y ahora estoy empezando a trabajar otra vez y estoy contenta. Después, si nos centramos en otro artista, como Rafael Zapatero, pues es el más figurativo del grupo. Rafael Zapatero es un nombre que ya se escucha en los años 80 en muchas de las publicaciones de la revista Figura, en muchas otras publicaciones que hay en la ciudad en esos años, pero después, bueno, pues se marcha de la ciudad y trabaja en otras ciudades. Yo soy un pintor que empieza a ser un poco conocido en los 80, ¿no? Y después pues he estado por muchos sitios, la verdad. Me fui a Madrid, me fui después a París, estuve en Londres, en Estocolmo, en Roma. He dado muchas vueltas, la verdad. Y al final pues he vuelto a Sevilla, que es donde, no sé, soy de aquí y aquí se vive que como no se vive en ningún sitio, y lo puedo decir con conocimiento de causa, vamos. Técnicamente o plásticamente podemos decir de él pues eso, que es el más figurativo, utiliza los grandes formatos y aunque sus obras son muy precisas y muy perfectas, él no se considera tan pintor como pensador, porque al final lo que él
trabaja siempre es la imagen, a él lo que le interesa sobre todo es la imagen. Y para ello lo que hace es crear una idea, un concepto de cualquier tema que le ocupa y después lo materializa de alguna forma en una obra, en una pintura, en una imagen figurativa. Bueno, a mí la pintura figurativa es lo que me interesa, pero también un poco pues el sentido del color, ¿no? Y cuando estás al lado del cuadro pues te inunda o te rodea una serie de color, en este caso es un naranja amarillento o un amarillo naranjado. Y después cada uno tiene una pequeña historia, ¿no? Este concretamente son mis 2 hijas, porque yo tengo 2 hijas, y me dicen, ¿cómo que son 2 hijas? Pues porque estaban ahí, que a quien le hacía un retrato, bueno, le he hecho uno a cada una, ¿no? Pero esto es una fusión entre las imágenes de las 2, y cuando se las conoce dice, ah, pues sí, se parece a María, ah, pues sí, se parece a Carmen y tal. Es como una combinación de las 2, ¿no? Muchas veces la produce él y otras veces pues se inspira en artistas del pasado o en imágenes, en fotografías antiguas o en imágenes que encuentra a lo largo de su vida y después las interviene de alguna forma. La elección de la imagen, porque para mí tiene que tener o una referencia a la historia del arte, como yo interpreto fundamentalmente una referencia a la historia del arte, o después una circunstancia personal muy concreta, ¿no? En este caso, por ejemplo, pues son mis 2 hijas, una razón evidente, ¿no? Pero, por ejemplo, hay otros cuadros por ahí que tienen otra explicación, pero fundamentalmente la referencia a la historia del arte. Esta es una imagen bastante conocida de la reina. Estuve a punto de no exponerlo porque cuando murió, bueno, este cuadro es me parece que del año 2012, sí. Esto es una foto bastante conocida de la reina que tuvo que ir al Parlamento a resolver no sé qué tema porque no se ponían de acuerdo los lores y no le apetecía nada, era un tema que no, entonces se nota en el gesto, ¿no? Entonces el cuadro está hecho con cierta sorna y entonces me llevó algún tiempo darme cuenta de qué me llamaba la atención de esta imagen, o dónde buscaba yo referencia dentro del mundo del arte, ¿no? Y al final un día pues ¡pum! Eureka, eso como digo, ya sé dónde es. Entonces claro, pensando en el cuadro siempre conoces, salvando las distancias, pensando en el cuadro de Velázquez de Inocencio X, el Papa ese tan con esa cara de no sé, tan severa, y dije, coño, es un poco lo mismo, porque el Papa es la cabeza visible del mundo católico. Digo, pero es que ella es la cabeza visible del mundo anglicano, o sea, ella también es la jefa de la iglesia anglicana, y ya está, ya lo tengo, ¿no? Entonces esta es mi respuesta o mi referencia a ese cuadro de Velázquez, ¿no? Es un poco pues eso, es eso que dicen de que hoy en día no se puede escribir si no es con referencias, ¿no? Porque tienes que saber escribir sabiendo lo que se ha escrito, tienes que pintar sabiendo lo que se ha pintado. Y al margen de que, bueno, siempre me remito que al final hay una pulsión que te llama la atención de por qué una imagen te interesa. Eso ya es un tema muy profundo, ¿no? Muy íntimo de por qué, y eso nos pasa a todos, o sea, hay cosas que llevas en la cabeza, en tu imaginario, y otras que no, y eso ya es un misterio, por qué te llaman la atención y por qué te fijas en unas cosas y otras no. A mí lo que me interesa es que mis cuadros no se olviden, o sea, yo procuro. Mi mujer entra en el estudio y me ve ahí que estoy parado pensando encima de la mesa y me dice, ¿qué haces? Y le digo, estoy pintando. Y dice, pues yo no te veo pintar. Digo, bueno, pues no es que esté pintando, es que estoy pensando, eligiendo la imagen para que sea como un icono, que no se olvide, ¿no? O sea, y yo me doy cuenta que la gente no se olvida de mis cuadros, o sea,
Y dicen, pues tal cuadro, ¿no? O sea, para mí es eso. Y entonces le doy muchas vueltas a lo que voy a hacer o lo que no voy a hacer, hasta que digo, mira, esto, aquí va a salir una imagen inolvidable. No digo ni buena ni mala, simplemente inolvidable. O sea, se te queda grabado en la cabeza. Creo que lo consigo. Vamos, no todo, pero vamos, lo que decido es poner sí. Si continuamos con Magdalena Bachiller, es una pintora también que bueno, utiliza sobre todo la técnica de la tinta china. En su caso los formatos sí son más diversos y utiliza también, oscila entre temática, o sea, entre una plástica más geométrica y busca el tránsito hacia lo orgánico, aborda el tema del paisaje y técnicamente es muy diversa. Yo hice Bellas Artes aquí en Sevilla, yo soy de Jerez, me vine a estudiar aquí la carrera. Y luego, pues bueno, tenía la opción de hacerla, y de hecho las hice, para poder dar clase, tener la opción siempre de dar clase en algún instituto, colegio, lo que fuera, pero mi intención siempre fue pintar. Me volví a Jerez de la Frontera, allí estuve 10 años, daba clases particulares y con eso me mantenía, pero esos 10 años me dieron la opción de pintar. Aparte que Jerez culturalmente en aquella época no había tanto movimiento como puede haber ahora, que hay muy poco, pero bueno, es una ciudad que invitaba mucho a trabajar, a estar más recogida, y la verdad es que esos 10 años me vinieron francamente bien para hacer un rodaje, y ya luego pues me vine ya otra vez a Sevilla de vuelta, ya llevo 25 años aquí, y bueno, igual, sigo trabajando en lo mismo, es algo que no podría hacer otra cosa, la verdad. En su pintura se ve mucho la implicación, o sea, se ve mucho la importancia del dibujo, pero utiliza tanto el óleo como la tinta china, incluso a veces aplicaciones con materiales más extraños en este caso, como la plastilina. Yo empecé siendo totalmente una pintura completamente figurativa, a mí me dicen que voy a acabar pintando así y yo no me lo creo. Esto es fruto de todo un proceso de indagar. Yo es que la pintura la entiendo como una investigación, ¿no? E intento siempre estar continuamente investigándolo, ¿no? Soy muy curiosa y cualquier material me invita no sé, me invita a investigarlo, ¿no? A conocerlo más a fondo. Y bueno, he pasado por todo, por muchas etapas, muy figurativa, luego más expresionista, impresionista también, con mucha gestualidad, con mucho movimiento, y poco a poco ya me fui volviendo a lo contra de cómo había arrancado, y una pintura mucho más serena, más silenciosa, más geométrica, hasta lo que estamos ahora, ¿no? Que bueno, que estoy jugando con lo geométrico y lo orgánico porque no me quiero encasillar en nada, entonces prefiero estar siempre con un juego a estar totalmente encasillado. Ahora mismo esta técnica todavía me sigue poniendo retos por delante y entonces hasta que no me sature, yo ya cuando me aburra, para mí el aburrimiento ya es la clave para dar un cambio y todavía no me he aburrido, ¿no? Es una técnica que me sigue ofreciendo muchas posibilidades, ¿no? Para que yo pueda seguir desarrollando mis inquietudes, ¿no? ¿Cuál es el momento más complicado? El no saber cuando te pierdes, ¿no? Bueno, hay que perderse para volver a encontrarse, ¿no? Entonces, cuando acabas un cuadro, muchas veces el mismo cuadro ya te da las claves del siguiente o te quedas con un vacío enorme, hay un vértigo ahí, el no saber, pero yo siempre digo que el qué es muy fácil porque puede ser cualquier cosa, lo complicado está en el cómo. Entonces, plantearse el cómo para mí es el momento más sí, porque según ese cómo ahí va todo, ¿no? Desde lo que he hablado antes del mismo soporte es el que habla, qué es lo que pretendo, qué es lo que quiero, o al mismo tiempo luego todo se soluciona también de manera muy intuitiva, ¿sabes? O sea que bueno, que también hay momentos más
A lo largo del proceso siempre hay momentos más de vértigo, pero el mayor placer ya es cuando el cuadro te habla y te dice, tócame aquí, aquí no, déjame aquí quieto, quiero respirar por aquí. O sea, llega un momento en que se produce un pequeño diálogo, ¿no? Y ese es el mejor. Este me ha creado muchos problemas, además el tamaño tan grande, lo pinté también en un espacio pequeño, no tenía la perspectiva. Por ejemplo, también influye mucho el tamaño de donde trabajas y el tamaño del cuadro, eso también te crea un reto. Pero en cambio, este cuadro desde que lo empecé, fui dialogando, pero sin problema. O sea, fue una cosa totalmente rodada, y cada cuadro es que no sé por qué, el momento o lo tienes muy claro o no es tan claro, sino que fluyes de otra manera. Algunas veces empiezas de una manera más inquieta, otras veces empieza de una manera más tranquila, más desahogada. También influye el formato, que controlas más, el espacio está más acorde también con el tamaño del cuadro, te permite la distancia. Al ser tema geométrico necesitas distancia, evidentemente, para no perder esa perspectiva, ¿no? La técnica esta de la tinta china crea ese punto ambiguo, y a mí eso también me gusta, que la gente, porque es una manera también de parar estamos en un momento con tanto dinamismo, que va todo tan deprisa, que el hecho de parar, decir, bueno, ¿esto cómo está hecho? ¿Qué es? Y es curioso porque hay gente que incluso al rato, al tiempo, leen la cartela y dicen, ¿tinta china? Como diciendo, yo aquí no aprecio la tinta china, porque la tinta china parece que es como más lineal, el rotring de cuando trabajábamos en el colegio, una cosa más de dibujo, ¿no? más técnico, no así, de esta manera más pictórica, podríamos decir, ¿no? A base de aguadas. Y entonces ya te digo que crea esa confusión técnica, porque parece más un carboncillo o un grafito o incluso hasta una fotografía antes que una tinta china. También pues se pueden ver a lo largo del recorrido cómo los temas que ha ido abordando a lo largo de toda su trayectoria pues ha tenido mucho que ver con su implicación personal o con su forma de entender la pintura, y lo plasma pues a través de sus dibujos. Excepto una, que es de una serie anterior, La casa desnuda. Todas las demás, son 11 las que hay, o sea, hay una de una serie, La casa desnuda, y 10 que son de la misma serie en la que estoy trabajando, que está inspirada en un haiku japonés, que es así tal cual como hierbas que son, los brotes se abren, y entonces que está eso, el tránsito entre lo geométrico y lo orgánico, esa geometría que hay detrás de la naturaleza que la sostiene, y al mismo tiempo ese movimiento que hay dentro de la naturaleza, en donde nos incluimos también los seres humanos, evidentemente, y que nuestro ojo no lo ve, pero que está todo en un continuo movimiento. Pero que son unas obras que parece que están en movimiento. Sí, porque además tu ojo te invita, tú te metes y tú te mueves por el cuadro, o sea, tú te mueves. Es una sensación de que tú participas, ¿no? Entras, ¿no? Y tu ojo, aunque tú estés sentado delante del cuadro, tú dices, mira, voy a indagar por aquí, voy a entrar por aquí, voy a entrar por allí, y no sé. La intención es que la persona pues disfrute y que se meta, ¿no? Que se meta en este mundo. Por último tenemos a Felipe Candel, que es otro de los pintores que tenemos en la muestra. Él siempre utiliza el acrílico y hace obras de gran formato fundamentalmente. Tenemos trípticos y también algunas piezas de en torno a los 3 metros. Él utiliza unos fondos de color plano sobre los que realiza composiciones en las que se perciben las distintas formas de pincelada y de cómo va trabajando un poco su obra, muy influenciada por los pintores del siglo XIX o de principios del siglo XX, como Seurat, los puntillistas, Manet, los impresionistas, y bueno, al final eso él lo abstrae, lo lleva de alguna manera al color y a la composición en su trabajo.
en principio ellos se constituyeron como los invisibles y yo he respetado el título que ellos se pusieron como grupo para la exposición porque me parecía que era el objetivo principal. Al final son artistas que llevan toda la vida trabajando, que tienen un compromiso muy serio con la pintura y que tienen mucha obra que ver y bueno, la idea era pues que todo el mundo supiese que estos artistas existen, no son los únicos que no han conseguido quizás estar muy presentes en el panorama, seguro que hay muchos más, pero son un ejemplo que al final lo que abre es esa idea de que bueno, hay muchos pintores que no son los que siempre están, pero que también existen. Pues el 5 de marzo se clausura, el día 1 de marzo presentaremos el catálogo físico, que también tendremos un libro, porque al final, pues después de las exposiciones, que no dejan de ser algo temporal, pues lo que permanece es el libro. Pero bueno, hasta el día 5 de marzo se puede visitar en la Fundación Valentín de Madariaga de Sevilla.